Vamos a iniciar este mastermind con esta sesión número 2. Vamos a iniciarla recordando cuál es la escala en donde estamos. Vamos en el día 2. Hoy vamos a ver el primer hábito, que es ser proactivo. Ayer hicimos un pequeño análisis de todo lo que se iba a venir con los 7 hábitos y analizamos los paradigmas y los principios. Y a lo largo de estos días vamos a estar estudiando cada uno de estos hábitos basados en el libro de Stephen Covey. Vamos a ver rápidamente de qué se trataba el día número 1. Bueno, acá por el chat, Luz Mari dice que no escucha, pero creo que todos los demás sí escuchan, ¿cierto? Entonces, en el día 1 vimos qué es un mastermind. Acá en este primer día vimos cuál es la dinámica de estos 8 días. Recordemos que un mastermind es el esfuerzo de 2 o más personas que se reúnen para un propósito definido. Es la coordinación armoniosa de 2 o más mentes. Ustedes saben que hay un dicho que dice que 2 mentes piensan más que una, y cuando hay muchas mentes reunidas con un propósito se crea una sinergia increíble para todos. Así que eso es lo que estamos haciendo. Vimos también ayer un poco acerca de los paradigmas y los principios y cómo afectan nuestros hábitos. Nos dimos cuenta que los paradigmas pueden ser creencias sociales, que pueden ser ciertas o no, pueden o no pueden funcionar para nosotros y nuestros objetivos, pero los principios funcionan por leyes naturales. Básicamente se comprueban a sí mismos. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando durante estos 8 días. La ética de la personalidad versus la ética del carácter. Nos dimos cuenta que las cosas, de pronto las técnicas o las cosas superficiales, de pronto un talento que no tenga consistencia o que no tenga disciplina, que son los principios del carácter los que realmente provocan los resultados, pues no sirve de mucho. Entonces nos dimos cuenta que basar creencias en principios, y principios que son duraderos, principios que con el paso del tiempo se conservan y siguen produciendo resultados, es lo que nosotros vamos a hacer con el estudio de estos 7 hábitos. Vamos a poder instalarlos en nuestro carácter. Vimos también la escala de la madurez. En esa escalerita que vamos a ir subiendo por cada uno de esos hábitos, vimos que los 3 primeros hablan de la dependencia, de cómo nosotros al adquirir estos 3 primeros hábitos nos volvemos personas independientes. Y después de volvernos personas independientes, pasamos a ser personas interdependientes, personas que colaboran con otros y que son capaces de hacer, de adquirir los otros 3 hábitos, que es el ganar, ganar, la sinergizar. ¿Y quién me recuerda cuál es el 6º hábito? A ver si están despiertos. ¿Quién se acuerda? Acá ya lo vamos a ver en la siguiente. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál es el 7º hábito? ¿Cuál es, Nelson? La sinergia. No, la sinergia es el 6º. El 7º es afilar la sierra y el 5º es procurar primero comprender, después ser comprendido, y el 6º es el de ganar, ganar. Entonces, estos 3 últimos hábitos son con los que trabajamos la interdependencia. ¿Listo? Acá le respondí a Elena, que escribió en el chat, pero Nelson, ¿qué ibas a decir, Nelson? Oh, se fue Nelson. Bueno, más adelante recuperamos a Nelson. Y dice Stephen Covey, haga un manual de efectividad en su vida, estos 7 hábitos, estúdielos varias veces. Y sabemos que la repetición es la que genera la creencia nueva, poder llenarnos de este tipo de información. Y si cogemos el libro y lo analizamos y lo estudiamos y desarrollamos los ejercicios que al final vamos a hacer, pues va a ser muy provechoso para nosotros y nuestros objetivos. Acá está
la escala de la madurez. Ahí vemos los 3 primeros hábitos: ser proactivo, que es el hábito que vamos a ver hoy, y ahí vemos cómo a medida que vayamos adquiriendo estos primeros hábitos, es como un videojuego, lo relaciono yo. Pues a mí me gusta y siento que de alguna forma tiene que ver, porque para llegar a pensar ganar, ganar, para sinergizar y para buscar primero entender y luego ser entendido, pues tenemos que primero ser independientes y pues ir escalando en estos 7 hábitos. El primer hábito, ser proactivo. Vemos que lo contrario a ser proactivo es ser reactivo. Y ser reactivo tiene que ver con las creencias o con las circunstancias y los estímulos externos. ¿Cómo reaccionamos nosotros a esos estímulos externos? Muchas veces reaccionamos totalmente automáticos. O sea, en una discusión, cuando algo no nos gusta, de pronto con, no sé, con situaciones en las que requiere que nosotros tomemos alguna decisión, muchas veces lo hacemos de forma reactiva. Y lo que debemos hacer, según el autor, es ser proactivos y es ejercitar o hacer uso de la capacidad de elección. Dice Stephen Covey en el libro: la libertad de elegir incluye los privilegios que nos singularizan como seres humanos, además de la autoconciencia. Ojo que acá está subrayado autoconciencia. Tenemos imaginación, que es la capacidad para ejercer la creación de nuestras mentes yendo más allá de la realidad presente. Bueno, eso suena medio complejo, pero ya se los voy a tratar de explicar con ejemplos. Dice, ni siquiera los animales más inteligentes tienen estos recursos. ¿Qué quiere decir tener la capacidad de elegir? Básicamente, como seres humanos, hemos sido dotados con autoconciencia y es la capacidad de analizarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos conciencia de existir, conciencia de ser. Somos la especie dominante en el planeta. Hay animales que son más grandes, pero no tienen autoconciencia y tampoco tienen imaginación. Pueden ser más rápidos, pueden ver más, pueden, no sé, quizás ser más fuertes, quizá pueden escuchar más, o pueden hasta vivir más tiempo, pero nosotros tenemos facultades mentales y facultades intelectuales que básicamente hacen que podamos construir este planeta a nuestro antojo. O sea, somos la especie dominante. Entonces, ser proactivo quiere decir que vamos a usar esa imaginación y esa autoconciencia para reaccionar o mejor para actuar de una forma diferente en esas situaciones externas cuando se nos presenten. O sea, no actuar de forma reactiva, sino proactiva, con nuevas soluciones. Ya vamos a mirar un poco más de eso. El autor habla acerca de 2 círculos, un círculo de preocupación y un círculo de influencia. El círculo de la preocupación, si lo hablamos, por ejemplo, acá con el tema que está vigente con los virus y con todas las noticias negativas que tenemos en el exterior, podemos simplemente encarnizarnos y hablar todo el tiempo de esas cosas. Pero la zona de influencia, la zona donde yo puedo responder a lo que sucede, es la zona en donde nos debemos enfocar, en donde yo creo, yo influyo en mi realidad. Y pasa mucho con las relaciones interpersonales también. Muchas veces tenemos roces, tenemos de pronto situaciones que no nos gustan o tenemos, de pronto nos vemos retados en X o Y situación para responder a algo que no nos gusta y lo hacemos de forma negativa y actuamos como víctima, como yo hice esto por esto y por esto y por esto. Entonces, el autor nos lleva a la reflexión, nos lleva a no ser autómata, o sea, no funcionar de forma automática, sino a reflexionar y enfocarnos en las áreas que sí podemos controlar. Por ejemplo, estar estudiando y estar haciendo cosas muy productivas en un momento así. ¿Qué dice Lady Poloche? ¿Ya te habilita el micrófono? Estás... Oye, no te veo el micrófono, Lady.
No te lo puedo activar porque no veo tu micrófono. Si quieren comentar algo acerca de estos chicos, pueden ir levantando la mano. Ahorita vienen algunas preguntas para ustedes. Lady, si quieres escribirnos en el chat porque no veo tu micrófono. ¿Vale? Entonces, tengamos muy en cuenta este tema del círculo de la influencia y el círculo de la preocupación. Tenemos que estar en el círculo de la influencia, donde somos responsables, donde podemos elegir cómo actuar, donde podemos proponer soluciones antes del caos o soluciones en medio del caos. Preguntas y sugerencias para cambiar de paradigma. ¿En qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía? ¿En qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía? Pensemos un momento acerca de eso. ¿De forma reactiva o de forma proactiva? ¿Nos enfocamos en las soluciones o en los problemas? Entonces acá ya sabemos que la respuesta a todo es ser proactivo. ¿Cómo sería enfocarnos de forma proactiva en las soluciones y no en los problemas? ¿Quién nos quiere dar ejemplos acerca de eso? Ejemplos prácticos, situaciones comunes en donde nos podamos enfocar en la solución y no en el problema. Por ejemplo, ser despedido. Ser despedido de un empleo. ¿Cómo reaccionaría una persona reactiva y como una persona proactiva? ¿Quién me quiere decir? Levante la mano, por favor. Al comienzo siempre son tímidos, ¿no? ¿O no me están escuchando? Ah, ok, ok. Gracias, Nelson, me salvaste. Gracias. Espérate a ver. Adelante, Nelson. Ya, habilita tu micrófono. Hola, chicos. Bendiciones para todos, muy buena noche. Bueno, ¿cómo reaccionaría una persona reactiva? Pues sufriría, se pondría mal, estaría pensando en que el mundo se le acabó, en que, mejor dicho, fue un acabose total. Y una persona proactiva, pues, ve la oportunidad y dice, no, pues nada, toca emprender, ¿verdad? Que yo me acordé que tengo un amigo que está emprendiendo, que saca esos videitos, que dice que le está yendo chévere y abrir la mente para, pues, obtener esas otras oportunidades que llegan, porque, pues, o sea, detrás de cada crisis, pues, viene detrás una oportunidad. Oh, excelente, Nelson. Muy buen ejemplo ese. ¿Quién más quiere participar? ¿Cómo actuaría una persona reactiva, por ejemplo, al ser despedido? Por ejemplo, no sé, al terminar con su pareja. ¿Cómo podría actuar una persona reactiva? A ver, chicos, chicas, ¿quién más quiere participar? Elena, adelante, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Carlos, considero que en ese aspecto, que yo creo que muchos lo hemos vivido, las personas reactivas solo piensan en el error, en qué pudo causar esa ruptura, en, en cuáles fueron los defectos que uno tuvo como ser humano para que eso ocurriera. Una persona proactiva pensaría que por algo suceden las cosas y que si se acabaron en ese momento fue porque realmente no funcionaron o no tenían el mismo enfoque las dos personas. Entonces, ahorita lo que hablaba la persona anterior, Nelson, siento que podemos visualizarlo en este momento, en la situación que está afrontando el mundo con este virus. ¿Cómo como seres humanos vamos a tener la capacidad de ser proactivos y dejar esta situación en algo que sí nos afecta, pero en algo positivo? Hablaba yo con una persona hoy y le decía, en tener ese grado de evaluar ese grado de tolerancia como seres humanos que vamos a tener y poder evaluarnos a sí mismos si un tipo de situación como esta nos va a afectar o vamos a aprovechar esta circunstancia para seguir adelante. Entonces, en ese sentido, pienso que el mundo puede estar pensando reactivo,
y muchas personas pueden estar pensando reactivas, pero no de manera proactiva. ¿En qué nos va a dejar esto y en qué futuro vamos a poder conseguir después de estas circunstancias? Ok, Elena, excelente, excelente tu ejemplo, muy ilustrativo y tienes toda la razón, así es. Tenemos muchísimo campo de acción total. Bueno, ¿quién más nos quiere compartir de qué forma uno puede tanto actuar reactivo como actuar de forma proactiva en cualquier situación, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que pierden un familiar y se les acaba todo o se divorcian. Y eso, en vez de ser un impulso y un tema en donde la mente o el poder imaginativo se ilumine para crecer, para soñar, para plantear una nueva realidad, nuevos retos, pues básicamente muchas personas pueden durar 5 años, 10 años en una etapa de frustración o de lamentación o bueno, qué sé yo. No sé, lo estoy comparando con cualquier tipo de casos de la vida, no solamente en los negocios. Por ejemplo, ¿cómo afronta una persona una quiebra económica? ¿Cómo sería afrontarla de forma proactiva? ¿Quién nos quiere compartir? Pueden también comentar en el chat para los más tímidos. ¿Cómo reaccionaría alguien de forma proactiva y alguien de forma reactiva? A ver, en cualquier área financiera, Elena dice, están muy callados. Sí, de pronto están pensando mucho. O alguien si nos quiere compartir una experiencia personal, también interesante. Dale, Luz Mari. Ahí ya tienes habilitado el micrófono. ¿Ya me escuchas? Sí, 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 perfecto. Dale. Ok, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que, o sea, en términos de cualquier ámbito, ¿verdad? La manera de actuar, como han dicho los compañeros anteriores, la manera reactiva es simplemente lamentarse, deprimirse, encerrarse, y la manera proactiva es simplemente abrir la mente, ¿verdad? Buscar otras alternativas para poder avanzar, quizás pues las oportunidades más fuertes, ¿verdad? Por lo menos como tú mencionabas, en el momento de perder un empleo, por decir algo, es simplemente verlo como una oportunidad. O sea, una persona proactiva lo ve como una oportunidad de quizás luchar y de buscar la manera de alcanzar ese sueño o ese objetivo que en algún momento se ha propuesto y que no lo ha logrado porque simplemente estaba enfocado a estar en una oficina o estar en su trabajo donde nunca tenía tiempo para enfocarse en lo que realmente quería, en lo que realmente le apasiona, en lo que realmente le gustaría hacer en su vida. O sea, es mi punto de vista. Ok, Luz Mari. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por compartirnos. Carol, adelante, por favor. Hola, buenas noches para todos, chicos. Bueno, yo digamos que voy a hablar un poquito de de mi experiencia personal y justamente en una quiebra financiera debo decir que tuve exactamente las dos reacciones, o sea, las dos, tuve tanto la reactiva como la proactiva. Y inicialmente, pues obviamente fue muchísima frustración, me sentía súper, digamos que súper confusa porque no sabía qué hacer. Entonces, de forma reactiva lo que yo hacía era preguntarme por qué, por qué, por qué, por qué, y trataba de pensar de pronto en qué voy a hacer, pero realmente era más fuerte mi preocupación, más fuerte los pensamientos de saber que de pronto tenía que cubrir cosas, que no tenía el dinero, y realmente me envolví totalmente en esos pensamientos y mi cabeza no generaba soluciones. Y en el momento que yo de verdad hice como una pausa, decidí revisar todo y empezar a ver, o sea, no el por qué, sino para qué había sido esa crisis financiera. Actué de forma proactiva y fue empezando, pues digamos que a tener más conocimiento acerca
del tema financiero, acerca de la relación con el dinero, acerca de las creencias que tenía acerca del dinero, de por qué el dinero llegaba y de pronto de un momento a otro sentía que lo gastaba rápido y era pues, digamos que en ese momento me di cuenta que realmente mi relación con el dinero era muy complicada para ese entonces. Y al actuar de forma proactiva, de verdad se me empezaron a ocurrir varias cosas, empecé a hacer varias cosas, como que todo se empezó a alinear y pues empezaron a aparecer soluciones financieras que pues empezaron obviamente a ayudarme y que ya se, o sea, y desaparecieron totalmente las preocupaciones que tenía. Entonces, digamos que eso fue, digamos que actué de las dos maneras en el mismo tema, o sea, en la crisis que tuve. Ok, muchas gracias. Una forma tremenda, por ejemplo, hablando de ese tema financiero, es, y tiene que ver con las fuentes de ingresos. Una vez yo tenía una muy buena fuente de ingresos y de un momento a otro ya no la tuve. Y no era con un empleo, era con un negocio por internet. Y cuando no la tuve, yo, uy, pucha, se frenó esto y empezó a ocurrir cosas por no haber sido proactivo, por no haber invertido correctamente, por no haber administrado correctamente. Después, obviamente, con el paso de la lectura, empezamos a darnos cuenta de esos problemas y empezamos a corregirlos. Pero pues también hay muchas áreas, ¿no? El área física, por ejemplo. O sea, hay personas que hasta que no les da un, no sé, una enfermedad tremenda, de pronto no empiezan a cuidar más de su salud o ejercitarse. Y eso es otra forma de ser proactivo. Fabián Loaiza, adelante por favor. Aló. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, señor. Bueno, mis amigos, pues les cuento que pues, respectivamente con todo lo que está sucediendo, pues el libro está completamente increíble y pues al día de hoy, pues, de situaciones. ¿Por qué? Pues algo que ha pasado por algunos ciertos años es que dejaba como todo a medias. Siempre llegaba hasta un cierto tope y pensaba que ya se acababa. Y de ahí en ese momento se ven otras experiencias como para ver por qué llego hasta cierto nivel y por qué no sigo avanzando frente, digamos, a un tema de deporte. Entonces, como que me freno y trato de ver las dos caras de la moneda. ¿Por qué freno sabiendo que voy a tener un buen resultado? ¿Y por qué no avanzo sabiendo que va a ser algo más, una experiencia para mí? Entonces, creo que lo tengo que ver de esa manera. Si soy proactivo, pues tengo que ver que pues son otras experiencias, debo exigirme un poco más y no lo veía de esa manera, hasta ahorita lo estoy comprendiendo un poco más. Creo que es un proceso, creo que a todos les pasa y a veces me colocaba reactivo porque pensaba que ya era hasta cierto nivel y no sabía que iba con mi. Por eso es importante hacerte una meta y cumplirla. Y me frenaba en esos ciertos pasos porque pues a veces el proceso no es acelerado, sino que es un proceso único. Entonces a mí me pasaba muchísimo, lo estoy comprendiendo y lo sigo comprendiendo. Sé que es un proceso bastante anhelado por todas las personas que piensan en cumplir una meta o por irse a otro nivel. Entonces es algo que me llena muchísimo y que al día de hoy sigo aprendiendo y sigo avanzando. Eso les quería contar, chicos. Ok, Fabi, muchas gracias. Muchas gracias a todos por compartirnos sus experiencias y sus puntos de vista. Y otra pregunta para hacer ese cambio de paradigma es cómo actúa en los momentos difíciles. ¿Ok? Sugerencias prácticas. Durante un día preste atención a su lenguaje y al lenguaje de las personas que le rodean. ¿Con cuánta frecuencia usa o escucha frases reactivas como sí, no puedo, si fuera, debo o tengo que? O sea, esto es una actitud reactiva, este tipo de frases. Segundo, identifique una experiencia que tal vez deba afrontar en un futuro inmediato, en la que sobre la base de su experiencia pasada es probable que se comporte reactivamente. Pase revista en la situación en el contexto de su círculo de influencia, lo que sí puede controlar. Recuerden que
acá hablamos acerca de la zona de preocupación o la zona de influencia. Y hablamos acerca de controlar y enfocarnos en las cosas que sí tenemos o que sí podemos ejercer control. Hablábamos acerca, por ejemplo, de las enfermedades o, por ejemplo, de las crisis financieras o, por ejemplo, que la empresa haga algún tipo de recorte. No sé, cosas que no tienen que ver con nosotros y que no podemos controlar. Y yo sé que en algún punto todos nosotros hemos actuado tanto de forma reactiva como de forma proactiva. La diferencia es que entendiendo que eso es un hábito de la gente altamente efectiva, cada vez que nos enfrentemos a una situación que nos genere preocupación o que nos genere tensión, la pregunta que viene de inmediato es ¿cómo voy a responder a esa situación? ¿De forma reactiva o de forma proactiva? Entonces, pues esto es muy interesante y me gustaría escuchar de pronto ejemplos de cosas que hayan vivido, además de lo que nos compartieron los chicos, de situaciones en donde ustedes hayan podido ser proactivos y de pronto también otra situación en donde no haya, donde usted haya identificado que hubiera podido cambiar. Por ejemplo, hice tal situación o repetí, no sé, un ejemplo común es con los empleos. Cuando uno muchas veces cambia de empleo o cambia de oficio, cambia de profesión por X o por Y motivo, a veces vuelve y repite los mismos errores. Y se debe al condicionamiento que, que creamos con base en esa respuesta automática. Entonces, lo que quiero que analicemos es en qué momento clave de su vida de pronto pudo haber hecho como esa respuesta, ya sea positiva, ya sea reactiva o ya sea proactiva. ¿Quién nos quiere compartir? Voy a empezar yo. Ustedes saben, mientras que pueden ir alzando la manito, pueden ir dejándonos el chat. ¿Alguna situación en donde usted haya sido puesto a prueba en ser reactivo o en ser proactivo? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la primera empresa donde trabajé, estaban haciendo como unos ascensos, como un estilo de promoción para otro tipo de cargos. Y yo me acuerdo que yo me estaba esforzando bastante por trabajar y por tener muy buenos resultados. Y estaba dentro de las personas que más alta productividad tenía. Entonces, como habían varios cargos, yo supuse que uno de esos cargos iba a ser mío. O sea, yo deduje eso. Con el paso del tiempo me di cuenta o llegó el momento decisivo y no sucedió. Entonces, yo empecé a cuestionar mis expectativas acerca del sitio en donde estaba y empecé a sentirme víctima. O sea, acá si reaccionamos o si lo comparamos con este círculo que está, yo estaba en una zona de preocupación. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, la solución es cambiar de empleo. Y me ofrecieron, es más, acá está Camilo Ortiz, que él llegó a ser mi jefe en la casa editorial El Tiempo, y Camilo me dijo, Carlitos, no te preocupes tanto con eso, vente y trabaja conmigo, y acá tienes un poco mejor las condiciones, y tienes más oportunidades y más cosas. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Me pareció que todo encajaba, pero llegó un punto en donde volvió a suceder lo mismo. A Camilo y a mí y a otras personas nos sacaron por reestructuraciones y cosas que no estaban bajo mi control. Es decir, estaban en la zona de preocupación, pero la zona que yo no podía controlar. Y en ese otro empleo que fue en la casa editorial El Tiempo, yo dije, ok, me va a volver a pasar lo mismo con otra empresa. Y la solución yo ya la leí, porque yo ya estaba leyendo libros de desarrollo personal. Y yo ya estaba empezando a leer libros de emprendimiento. Y yo sabía que yo tenía que decidir y que no podía actuar como víctima.
o que no podía simplemente pues volver a tomar una decisión parecida a la que tomé antes. Y después de eso, por un tiempo, yo me acuerdo que se me presentó otra oferta de trabajo y decidí entrar a trabajar y empezar a construir un negocio paralelo al trabajo. Y en un año después, o sea, un año después de educarme, porque fue una decisión que me demoré más o menos un año en tomarla y eso que ya estaba leyendo libros, o sea que si a usted le cuesta tomar decisiones, pues no se preocupe, edúquese y siga viviendo el proceso que la vida se encarga de ponerlo como en el momento justo de tomar las decisiones. Y en ese momento, donde yo ya sabía, yo ya tenía identificado que tenía que emprender, decidí o sea, volver a trabajar, pero esta vez no lo hice con la misma actitud mental, sino que ya empecé a construir un negocio paralelo. O sea, en ese momento actué de forma proactiva y muchas veces en la vida actuamos de forma proactiva porque ya nos hemos estrellado un montón de veces cometiendo los mismos errores. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué anécdota recuerdan ustedes en donde hayan visto que ese principio se llevó a cabo? Dale, Viviana. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, Vivi. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, digamos que a mí me pasó algo y fue que, digamos que trabajando también en el tema me di cuenta que en algún momento como que no, no trabajé, digamos que o sea, la reacción proactiva en mi situación y fue en algún momento en que yo hice un técnico en sistemas. Y cuando fui a la empresa, pues mi objetivo era que no solamente me quedara el tiempo de mi pasantía, sino que realmente llegara el momento en que me contrataran. Entonces, digamos que cuando ya iba a llegarse el tiempo como de que se acabara mi tiempo de práctica, empezó como ese pánico porque digamos que empezaron a darme sí responsabilidades, pero yo tenía que manejar personal, pero entonces el personal, digamos que de cierta forma me hacía como sentir baja de autoestima. Entonces como que a mí no me viene a mandar una chica cena o a mí no me viene a dar órdenes una persona que no tiene el cargo o no tiene, digamos que, el suficiente conocimiento frente a lo que hacemos, entonces no puede venir a darme órdenes. Y pues algo que yo veía ahí era que dice que una persona proactiva trabaja en sí misma y digamos que en ese caso afectó como de cierta manera, como ¿cómo se podría decir eso? Sí, mi autoestima y empecé a sentirme menos. Empecé como a decir, ay, no, sí, probablemente no pueda y obviamente mi rendimiento bajó. Digamos que di con un buen jefe y como que mi jefe me dijo, bueno, Viviana, ¿qué pasó? O sea, usted estaba haciendo las cosas bien y de cierta forma siento que actué, pues no sé si actuaría bien, pero sí fue como serle sincera a mi jefe y decirle, bueno, me está pasando esto, porque pues ya mi jefe me dijo que estaba a miras de que me dieran el contrato después de terminar mi práctica, pero como de pronto el no trabajar en nuestro interior, el no meterle energía positiva, digamos que no amplió mi círculo de influencia, sino que lo hizo más pequeño y empecé a basarme, digamos que en las preocupaciones. Entonces, al trabajar en el tema me confrontaba eso, yo decía, o sea, dejé que mi círculo de preocupación se volviera más grande que el círculo de influencia o el creer en mí misma o trabajar en mí misma, porque yo decía que nosotros debemos trabajar en nosotros antes que preocuparnos. Debemos que, o sea, no centrarnos en el círculo de preocupación, porque si no vamos a tener una miopía emocional. Entonces yo decía como que vamos a tener una percepción de la realidad distorsionada. Yo estaba creyendo que, digamos que los trabajadores estaban viendo en mí a alguien negativo, a alguien incapaz, pero porque permití ver, digamos que de una forma distorsionada las cosas. Pero cuando ya tomé la decisión de decir, no, o sea, creo en mí, si estaban viendo un potencial en mí para quedarme, pues realmente tengo que enfocarme en eso y ver que puedo lograr las cosas. Una persona proactiva busca soluciones, una persona proactiva, digamos que también se esfuerza y recibe esos valores que hay, digamos que ya impregnados en cada uno de nosotros. Entonces siento que a veces es importante empezar a trabajar, digamos que trabajando en nosotros y creyendo en nosotros, porque eso hace que, digamos que de cierta forma, aflore más como esa proactividad en nosotros. Creo que esa podría ser mi experiencia.
Así es, Viviana. Excelente. Muchas gracias por compartirnos tu valiosa experiencia. Ujú. Definitivamente es así. Mira, acá tú hiciste autoconciencia y utilizaste la imaginación, que es tu capacidad de crear una imagen o una realidad nueva, diferente, y la creaste. Y obviamente eso es proactivo. Excelente. Muchas gracias. Miguelito, adelante, por favor. Ahí te activé el micrófono, Miguelito. O actívalo tú porque... A ver, Miguelito a la una. Micrófono. Ah, Ya, ya, ¿ya? ya. ¿Ya soy? Ya, ya. Dale, dale. Ok. Pues chicos, la historia, digamos lo que me pasó a mí, eh, tiene lugar hace como unos 15 años, 16 años, yo tenía la tierna edad de 15 años, y resulta que yo estaba estudiando, ¿no? Como muchos pelados de la época, y estaba viendo que no era muy, como muy buena, como muy sana la información que estaba recibiendo. Además estaba en un ambiente que no me favorecía, sí, capaba mucha clase y era muy loquillo. Entonces empecé a darme cuenta que necesitaba era otro tipo de ambiente. Y bueno, pues busqué trabajo y bueno, me conseguí un empleo. Un señor me estaba enseñando un arte nueva que para mí era muy, como muy buena, como me parecía chévere. Era fuera, salía de sintonía. Y duré un año trabajando con este señor, era el ayudante, y bueno, fui escalonando dentro de la empresa hasta convertirme ahí a los 16 años, ya manejaba unos empleados que tenía el señor, y pues me parecía como muy estable la vida, ¿no? Como que pues un pelado de 16 años, ya teniendo 4 empleados, que ya la mayoría eran pues viejos, 30 40 años, y el problema que empecé a afrontar fue que me sentí que no me dejaba crecer, ¿sí? Que la persona era como, no me dejaba aprender lo que él sabía. Y yo tenía las capacidades en ese momento de avanzar mucho más y él no me permitía eso. Entonces tomé la decisión a los 16 años de formar mi propia empresa porque pues vi que él no quería ser socio mío, no quería ponerme en una posición mejor, no me quería dejar avanzar y pues tomé esa decisión. Y la verdad fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida porque lo que hice fue afrontarme a mí mismo, porque dije, bueno, este señor tiene no sé cuántos millones invertidos en herramientas y tiene digamos que tiene una visión muy amplia de lo que de lo que era ese arte de ese entonces, ¿no? Eh, tenía que ver como con muchas cosas, como muchas, ¿cómo lo explico? Como, como tenía como demasiada información y es difícil a veces uno enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Porque dice, bueno, voy a crear mi propia empresa, pero yo solo llevo un año aprendiendo esto y el señor lleva más o menos 15 14 años trabajando en esto. Entonces, tomé la decisión, fui proactivo porque dije, bueno, pues voy a hacerle, tengo la vida por delante y pues gracias a Dios, desde ese día que tomé yo la decisión, nunca más volví a ser empleado y he tenido pues que afrontar cosas, he quebrado talleres, he tenido empresas, he tenido cosas y digamos que nunca he tenido el pensamiento de volver a ser empleado precisamente por el trato que yo recibí en esa época. Entonces, fue como, haciendo retrospección, fue como nacer, como decir, bueno, voy a hacerlo y pase lo que pase, voy a tener el poder para afrontarlo y para seguir adelante. Y no importa si hay alguna situación en la que quiebro, tengo que volver a empezar y efectivamente así ha sido. Entonces esa es como la experiencia que tengo para decirles. No sé si fue confusa, pero pues me pasó hace muchos años. Estoy tratando de recordar exactamente qué sentí para esa época, pero sí fue como ese coraje, como esas ganas hey, no, no me puede quedar grande y no quiero seguir. No, no. A mí una cosa que me pasaba era que a mí me ponían a trabajar los domingos
Y yo pues esa época estaba cursando noveno y no podía. O sea, empecé a trabajar de noche para poder seguir estudiando y no podía. Llegaba a las 7 de la noche y ese señor no me dejaba salir a estudiar. Entonces no podía continuar con ese proceso educativo, no. Sentía ese estancamiento en mi vida y eso llega, en un momento llega a dejar a una persona como a quitarle las alas de poder imaginarse lo que puede hacer, ¿no? Entonces, chicos, les dejo mi experiencia. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Miguelito. Muy chévere lo que nos contaste y me hiciste reír cuando hablaste de no trabajar los domingos. Y pues obviamente, y Stephen Covey lo dice, acuérdense que estamos trabajando en la primera parte, que es la dependencia. Estamos con los primeros 3 hábitos. Entonces, estos hábitos tienen que ver con depender de cosas externas, o sea, no asumir nosotros la responsabilidad de alguna forma con alguno de estos 3 hábitos y tomar nuestras propias decisiones. Y cuando Miguelito hablaba acerca de trabajar los domingos, pues hay personas que podrían reaccionar de forma reactiva o podrían sí responder de forma reactiva. Por ejemplo, dicen, no, pero es que me toca porque, porque en el trabajo es así. Entonces, ese tipo de respuestas que yo sé que todos las hemos escuchado son pues obviamente de personas reactivas. No tenemos obviamente nada en contra de los empleos. Acá muchas personas han tenido empleos, simplemente nos limita mucho más. Pero no está mal. O sea, es una buena forma de adquirir experiencia, de adquirir capital, de empezar, de aprender, de conocer gente. Hay gente maravillosa que no lo hubiera podido conocer si no hubiera sido por un empleo. Alberto, adelante, que por ahí vi que levantaste la mano. Dale. Eh, Muy buenas noches a todos. La verdad me siento muy feliz por estar en esta reunión. La verdad me siento muy feliz. Pero el tema que estaban avanzando es algo interesante ya, y realmente recién nomás yo acabo de unirme al grupo, así que es la primera reunión que yo tengo con ustedes. Así que estuve escuchando algunos comentarios, historias, y me pareció muy interesante. Dale, Alberto. Entonces, pues yo igual tuve algunos emprendimientos donde todos me fueron mal, ¿no? En cuanto a los emprendimientos en negocios, temas de negocios, por ejemplo, redes de mercadeo, y también en la empresa propia. Ya yo creé una empresa propia y todos los demás, pero al final me quedé en cero. Ya contándoles un poquito de mi historia, en todo el emprendimiento había fracasado. Bueno, todos los errores, todos mis emprendimientos cayeron abajo y caí en el cero. Incluso me dejé con una deuda, bueno, no tan alta, pero me quedé con una deuda. Ya, entonces, ya a mí lo que más interesante me salió en esta es que no era tanto en el dinero, sino que era en el conocimiento que estuve aprendiendo. Ya, entonces empezaba a analizar por qué empecé a caer. Entonces, ¿por qué tuve esos resultados? Entonces solo entendí que todo era por la mala administración y por el dominio propio, el control de cada uno. Ya, entonces, y dije, como estuve con cero, la meta era comenzar de vuelta. ¿Cómo comenzamos? Ya, con el proyecto. ¿Cómo comenzamos de vuelta con el tema de negocios? Entonces, pues justo hice de vuelta un contrato, pero no tenía dinero, nada, ni un peso para comenzar. Entonces, lo que hice es que, pues, simplemente tener una fe, ya, de que al momento de comenzar, sí o sí que iba a conseguir el dinero. Ya, entonces, ¿qué hice? Firmé el contrato y justo al comenzar me llegó la cuarentena. Bueno, por el tema de cuarentena justo no podemos comenzar, aunque ya teníamos planeado todo bien, todo, porque ¿de dónde conseguí el dinero? Conseguí pues manejé donde Robert Kiyosaki me ha enseñado un tema muy importante, el apalancamiento.
Entonces, utilicé una de las formas de apalancamiento que era trabajar con inversionistas. Entonces, lo que hice es asociarme con alguien, con un cuate, donde me podría ayudar en el tema del crecimiento o el comienzo del proyecto. Entonces, lo que hice es asociarme y planeé con él. Entonces, bueno, el gran problema aquí era ni mi socio no tenía dinero para comenzar. Entonces dijimos que los dos íbamos a conseguir un inversionista y íbamos a trabajar con inversionistas y íbamos a lograrlo. Entonces tomamos esa decisión y lo logramos, ¿no? La verdad, estaba yendo tan bien, pero que hasta que llegó todo a paralizarse el trabajo. Por ese tema, entonces tomé la decisión me estaba charlando del Fabián, él es quien me invitó, ¿no?, a este grupo. Entonces, a través de él que llegué a entonces dije, como está paralizado todo, ¿qué tal si mejor aprovecho esta oportunidad que era el trabajo mediante redes sociales? Ya a través de Internet, ganar dinero a través de Internet. Entonces, empecé a hablar al Fabián. Entonces, él me envió un enlace para unirme a este grupo. Entonces, justamente que ahora estoy con planes de comenzar de cosas a través de Internet. Entonces, la única, y todos los problemas, todas las ocasiones que a mí me pasaron es como una oportunidad, no como un problema. Un problema, un fracaso, no es un fracaso, simplemente el fracaso es la señal del éxito. Entonces, el fracaso te enseña, te hace ver en qué te has equivocado, por qué estás así. Mientras el perder es lo mismo, el perder, o sea, es la señal de ganar. Entonces, yo metí en mi mente esa idea de que cada vez que fracasas, no es que fracases es porque la maldición te ha caído, sino que simplemente te has equivocado en algo. Entonces, y cada problema que haya, cada situación que haya, ver como una oportunidad. Por ejemplo, esta cuarentena que está pasando aquí a nivel internacional, no solo en Bolivia, no en Argentina, Chile, en todos los demás, me imagino también en Venezuela. No estoy bien informado, pero esta cuarentena es una gran oportunidad de poder aprender más. E incluso buscar negocios. O sea, esta cuarentena es la mejor oportunidad de poder pensar en algo nuevo. Ya, entonces, y eso Así es lo es. que podría sugerir, ¿no? Recomendar que cada problema no sea como un problema, sino que simplemente lo veamos como una oportunidad. Y en un fracaso, no como un fracaso, sino es la señal del éxito. Y el perder no es de perder, sino es una señal de ganar. Entonces, yo me siento muy feliz, por eso quería hablar con ustedes. Y la verdad, gracias por esta oportunidad y pues que Dios le bendiga a todos, ¿no? Y muchas gracias por Excelente, Alberto. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante lo que nos cuentas. Y como concluyes, es espectacular porque tenemos la mejor oportunidad de ser proactivos. Por ejemplo, ¿qué es ser proactivo? Yo no tengo que salir de mi casa, puedo estar todo el tiempo trabajando, estudiando, haciendo cosas, aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Si tú tampoco, o si tienes mucho tiempo libre, pues imagínate qué tipo de cosas podrías hacer. Entonces, muchas gracias a todos los que nos compartieron eso y bueno, creo que alcanzamos a escuchar más personas que nos quieran compartir su experiencia, de pronto no tan larga, para ver si escuchamos a otros 2 o 3 acerca de cómo usted en ciertos momentos ha utilizado este hábito número 1 que es ser proactivo, en qué área de su vida. Les quiero contar acá una experiencia de un amigo mío que estoy viendo en este momento y se llama Felipe Agudelo y es un ejemplo de proactividad. Y Felipe ya les va a contar la historia, pero Felipe durante un año desde su casa aprendió inglés a través de cursos en YouTube gratis. Y hoy en día asesora a personas, da clases personalizadas de inglés a estadounidenses incluso, lo que le han hecho transacciones internacionales con una habilidad que aprendió en casa, estudiando inglés. ¿Cuánta gente dice, no, es que no tengo plata para estudiar? Pero Felipe, cuéntanos esa historia, por favor. Qué pena echarte al agua, pero es que creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo reaccionar de forma
reactiva o proactiva. ¿Tienes micrófono, Felipe? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Dale y después va Carol. Cuéntanos esa historia, Felipe. Bueno, hace más o menos año y medio, un poco más de pronto, decidí iniciar a estudiar inglés, pero pues no tenía plata para invertir en esos cursos que pues cuestan siempre. Un primo hace poco pagó un curso y costó 8 millones. Y pues comencé a averiguar y había un curso en YouTube donde comencé a estudiar, fueron más o menos como 585 horas y de ahí aprendí lo básico. Después comencé a interactuar con gente de habla inglesa, también acá en el centro de Bogotá, comencé a interactuar con gente que habla inglés, gente nativa, y así comencé a mejorar. Y hoy en día pues ya he conseguido varios clientes y les he estado enseñando español a gente estadounidense o canadiense. Y me han hecho transacciones ya por PayPal. Ok. Felipe, te felicito. Y el hecho que estés acá y el hecho que todos estén acá conectados, los felicito. Es una muestra de ser proactivos. Un aplauso para ustedes. Felicitaciones. Adelante, Carol, por favor, habilita tu micrófono. Ahí ya te lo habilité. Creo que sí. Habilítalo tú. Ya lo habilité, Carlitos, Dale. gracias. Bueno, justamente al contar la historia de Pipe, pues ya me acordé de una que quiero compartirles y fue justamente cuando estaba saliendo de la crisis financiera que les conté anteriormente. Porque justo en ese momento llegó a mí el conocimiento del marketing, el conocimiento de cómo usar redes sociales a nivel profesional, o sea, no solamente como una red social donde hago amigos, sino también pues para sacarle dinero. Entonces, en ese momento tuve una acción proactiva porque, o sea, realmente aprendí hoy y al otro día ya estaba poniendo en práctica lo que estaba aprendiendo, no me quedé solamente con la información que me dieron ese día, sino que por el contrario me metí a YouTube, encontré información de todo lado. Igualmente también hice lo que hizo Felipe, que fue tomar cursos gratuitos por internet, apalancarme del conocimiento de otras personas que ya habían tomado cursos profesionales de marketing y pues me compartieron su conocimiento. Y eso literalmente fue lo que arregló mi crisis financiera, porque actualmente doy consultorías a personas pues profesionales que quieran crear marca o que quieran monetizar su conocimiento a través de redes sociales. También lo hago para empresas y pues desde luego que cobro por esos servicios, ¿no? Y es súper chévere porque aparte pues también lo uso para mí, para mis negocios. Entonces eso fue algo proactivo, o sea, esa fue mi reacción. Creo que ha sido la más proactiva que he tenido. Ok, bueno, muchas gracias. Y también felicitaciones porque ese es un ejemplo de proactividad, de renacer en los momentos de crisis y romperla, o sea, hacer cosas potentes. Bueno, ¿quién más? Yo sé que acá hay más historias de personas muy proactivas que han hecho cosas interesantes y que están haciendo cosas interesantes. ¿Quién más nos quiere compartir alguna anécdota o algo o un ejemplo en donde usted pueda ver claramente cómo se aplica el hábito de ser proactivo y cómo afecta a todas las áreas de la vida, ¿no? Porque si uno es proactivo en una cosa, muy seguramente también es proactivo en otra cosa. Y si uno es reactivo en algo, muy seguramente reactivo en muchas cosas. Entonces, creo que es algo que tenemos que reflexionar y es algo que sin duda solamente este hábito pues ya nos lleva a un nivel de conciencia muchísimo más amplio para poder ser personas altamente efectivas. Entonces, bueno, Angie, adelante por favor. Y después Manelcito Bernal. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Bueno, mi caso es un poco particular porque no fui yo precisamente la proactiva en esa situación, pero sí me hicieron ver que podía pensar de esa manera. Entonces, pues nada, resulta que cuando en el último trabajo que yo tuve antes del tiempo, que muchos conocen, eso fue como en el 2017, más o menos. Yo tenía un trabajo donde estaba supremamente feliz, me estaba realizando profesionalmente, me gustaba mucho el tema de la empresa,
sabía que podía crecer porque pues con esas intenciones me contrataron. Pero de un momento a otro entré en esa zona de preocupación donde yo no tenía el control. La empresa que creé pues entró como en una crisis pequeña y salieron de todo el área de ventas y para mí eso fue súper frustrante porque yo estaba tan contenta y tenía tantas expectativas que me cogió literalmente de sorpresa y en ese momento fui reactiva porque yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues nada, yo obviamente seguí buscando, pues en ese momento mi pensamiento era buscar empleo, pero simultáneamente, en esa última semana que yo trabajé allá, yo ya sabía que tenía hasta el 15 de junio ahí, mentiras, hasta el final de mes, y en la última semana del mes de junio me presentaron la oportunidad de negocio. Y yo en ese momento dije, bueno, ahí sí como muchos dijeron, no preguntarse por qué, sino para qué pasó lo que pasó. Y yo obviamente abrí toda mi mente a esa oportunidad, me gustó mucho, me gusta mucho, pero lo chistoso fue que seguí siendo reactiva porque en el momento yo dije, sí, está bacanísimo, pero no sé si puedo hacerlo o no sé, porque decía, yo pensaba y sentía que no, pero es que necesito de todas maneras plata o no sé, me hace falta la experiencia. Y entonces era como que ese pensamiento constante reactivo. Yo decía, pero no sé, y me daba como miedo, como que sí, como que no, y seguí buscando trabajo. Entonces, lo chistoso fue que hablando con mi mejor amiga y colega, yo le conté y le dije, pues marica, mire, pasa esto, no sé qué voy a hacer, y yo ya le había contado el proyecto que me habían contado a mí, y ella me dijo, venga, ¿y por qué no se enfoca en el proyecto que le contaron? De pronto en eso la rompe, de pronto eso es lo suyo. Y ahí fue cuando, por eso les digo, es curioso porque fue alguien que me llevó a pensar de forma proactiva y no quedarme en el problema, sino buscar las soluciones y no seguir yendo contra la corriente porque yo decía, bueno, si finalmente por X o Y razón no me reciben en los trabajos que intenté buscar, porque muchas veces me quedaba era como en la última, penúltima fase de selección, yo decía, de pronto es una señal, de pronto me está diciendo el mundo, hey, váyase por el lado del emprendimiento, ya tiene la oportunidad, pues métale con todo y hágale. Entonces, pues no sé, esa fue mi experiencia como que más me ha marcado, porque pues sí fue un momento difícil cuando perdí ese trabajo que me gustaba mucho, fue un punto de inflexión para mí, porque yo decía, "Ah, ¿y ahora qué?". Entonces, no sé, pues eso es como lo que les quería compartir. Ok, Angie, muchas gracias. Muchas gracias. Qué gente tan emprendedora. Felicitaciones. Bueno, otro caso de pronto, no solo con el tema del dinero. Acuérdense que hay muchas aplicaciones de esto, ¿no? Dale, Nelson, tienes un minuto, hermano. Fueron 30, ya se me fueron 30 segundos desbloqueando el micrófono. Dale. Chicos, bueno, me pasó algo chévere con Chocopan, y pues lo asumo como un caso de proactividad porque pues obtuvo un buen resultado. Resulta que Chocopan yo es me... tu fundación. Si quieres, aclararles un bueno, poquito el tema. chicos, Chocopan es una fundación que nace hace 8 años, con el fin de brindarle alimento a personas de bajos recursos del centro de la ciudad, en donde la prioridad son los niños y las personas de la tercera edad. Todos los miércoles en la noche salimos a entregarles alimento. Pues ahorita estos días no por el tema de la cuarentena y el virus que hay, pero pues todos los miércoles salimos. Y pues chicos, hace 8 años Facebook no era como tan fuerte. Era la red social más fuerte, pero no era el boom total. Entonces yo empecé a subirme a los buses con el fin de hacer que llegaran más personas y de recibir de pronto un poco más de ayudas porque pues somos una entidad que no recibe ayudas del gobierno ni de ninguna otra ente. Ahorita nos ayuda Pampaya, gracias a Dios, después de 8 años, y una empresa que se llama La Nueva Leche y Alimentos Gourmet hasta el momento. Pero en ese tiempo no había eso. Entonces, ¿qué pasó? Que hace 8 años me subí a un bus a hablar acerca de la fundación, a realizar una invitación, y un chico me vio hablando acerca de qué era Chocopan, y era un pelado que iba pues en la última silla por allá del bus, y era un pelado de colegio. 8 años después, este año que acaba de pasar, este muchacho reaparece. Yo no tenía la más mínima idea.
el muchacho nos donó de parte de una empresa que se llama Cabify, nos donan 3 lechonas y nos donan unos juguetes para los niños, 650 juguetes. Entonces fue algo bacano porque cuando a mí me cuentan que esta persona llegó allá a Chocopán pues por haberme quitado la pena en ese momento de subirme a un bus y exponer lo que estábamos haciendo, pues fue algo muy chévere, porque se me vino a la mente ahorita, yo dije, fue totalmente un caso de proactividad. Si yo no me subo a ese bus, si no tomo la decisión de subirme y exponer lo que estamos haciendo, pues nada de esto hubiese pasado. Entonces es algo súper bonito y así ha pasado con muchas cosas más y han venido pasando una serie de cosas súper bonitas con Chocopán. Entonces es como el caso más reconocido que tengo en mi vida de proactividad. Ok, mira, ahí está la ley de siembra y cosecha. O sea, eso fue una siembra de hace 8 años que por tu proactividad, obviamente en ese momento, pues mira las cosas bonitas que tienen más adelante. Bueno, chicos, muy contento de escucharlos a todos. Qué rico poder compartir con ustedes. Mañana vamos a continuar con el hábito número 2 y esta sesión va a quedar hospedada. Entonces, mañana les envío el link para que la puedan ver. ¿Vale? Que pasen una feliz noche. Dios los bendiga, que sueñen como locos y que sean muy proactivos. Chao, chicos, que estén bien.